Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Por petición popular, aclamación de los fans de The Warning, volvemos a traer a la banda mexicana con una canción que la frase más repetida es: esta es la mejor canción de The Warning. Bueno, coincide con que es una canción, creo que en español, que creo que tienen tres, solo, en español. Por cierto, saludo a toda la comunidad de amigos latinos, muchos desde Estados Unidos nos escucháis, ¿vale? Esta misma mañana estaba respondiendo comentarios de gente de Nueva York, es decir, de un montón de sitios que nos sorprende la cantidad de fans de este tipo de música que estamos reaccionando, ¿vale? Así que bueno, pues de hecho casi todo es japonés, menos The Warning. Así que Efectivamente. es la excepción de momento, de momento. Sí, alguno que no Pero sea bueno, japonés vendrá también. claro, es un grupo que merece la pena reaccionarlo. Em, Son jovencísimas también, porque hablábamos de otros grupos como The Asterix, que tienen 22 años, pero es que resulta que las hermanas que componen el grupo de Warning tienen, la bajista creo que tiene 19 años, la batería tiene 21 o 22 Paulina. y 24 la cantante. ¿Ves? Es De decir, Paulina sí se me ha quedado el nombre. claro, anda que no. Pues fíjate, son muy jóvenes, muy, muy jóvenes. Claro, ¿qué pasa? Que tenemos la sensación de que The Warning han estado toda la vida ahí y claro, es que ellas llevan haciendo vídeos en YouTube de las versiones que hacían desde niñas desde hace un mogollón de años, desde hace por lo menos 10 años. Y claro, tenemos la sensación de que son más mayores y no, son muy jóvenes, muy talentosas, tienen un futuro súper prometedor, tienen toda la vida por delante. Como duren como los dinosaurios que tenemos ahora en Europa, pues le quedan todavía 60 años de carrera. Pues ya ves. Así que bueno, vamos a verlo. La canción se llama Martirio. Así que The Warning, no os hago esperar más, ya justo antes de empezar. Dale a like y suscríbete si te gustan nuestras reacciones y clic la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Vamos allá, The Warning. Cosas obvias son las más difíciles de ver. Te asfixiaste con tus propias manos. Cuando todo apunta que por fin alguien te viene a rescatar, te encuentras nuevamente abandonado. En tu martirio es tu destino, entrégate. Intentas buscar explicación en lo profundo de tu ser y vuelves a caer en el vacío. Al fin te das cuenta el secreto que el dolor se quedará. Será tu nueva vida de martirio. Ya no hay vuelta atrás, no puedes escapar del fuego a tus pies. Y en la oscuridad te perderás. Vale, primer parón, porque aquí van a romper ya a otra fase. Una canción con mucha pegada, como suele ser habitual. Me encanta la forma de cantar Sí, que de tiene. Daniela. Sí, de Se Daniela es llama súper Daniela. Uy, personal. uy, uy. Lo interesante en este mundo es no parecerse a nadie. Es decir, de que tú escuches esa voz y ya inmediatamente la Sepas quién identifiques es, con, efectivamente. con Daniela de Warning. Es decir, no.
tiene personalidad propia, que es lo que destaqué la vez anterior, que tiene mucha personalidad, que es un tipo de voz que es más bien tirando a medios y graves, pero que a mí me llega muchísimo. Es inconfundible, ¿eh? Lo dije en el primer vídeo que me recordaba al de Cristina de Dover, Sí, salvando a las distancias, sí, obviamente, el tono, porque sí, luego en directo perdía sí, todo, pero efectivamente. hostia, esa voz rasgada así es muy peculiar. Y qué caña dan las tres. Y en español, yo de verdad, escuchándola cantando en español, yo no sé por qué le tienen tanto gato. No sé. No sé, si tiene 3 canciones, esta que sepas que sepan los oyentes que me la voy a descargar y me la voy a poner ahí en la lista, que de aquí a un tiempo tendremos que hacer una lista de Spotify para que Sí, la tenga lista de la Spotify gente de Rock and Reaction, ¿no? Tú efectivamente, dame ¿eh? ideas encima, dame Claro, ideas. claro. Sí, sí. Vamos a tener que ir Como no tenemos suficientes actualizando. ideas, ¿verdad? Y proyectos. Bueno, yo no sé si a lo mejor es por lo contrario, precisamente porque son pocas canciones las que tienen en español y quieren Bueno, sí, más, ¿no? Siendo de dicen México. que, claro, ahora que recuerdo algún comentario que sí, que las tratan como traidoras porque no cantan en español, pero que canten Bueno, como quieran. es simplemente de que, bueno, es que no sé si la has escuchado hablar a ellas en entrevistas, ellas hablan inglés perfecto, pero perfecto. Entonces, tal vez ha sido algo natural para ellas porque se sienten muy cómodas en ese idioma, además de que toda su influencia musical cantan Es en en inglés. inglés, claro. Entonces, yo veo un paso lógico y normal, como tantas bandas que cantan en inglés, ¿no? Además, eso le ayuda a hacer, pues, un A proyecto que se expanda proyección a más internacional. Sí, gente, claro, efectivamente. efectivamente. Nos han recomendado que veamos, la versión de Enter, Sandman de Metallica, que además creo entender que Metallica contactó con ellas. Así No me extraña. que sí, que fue un honor y tal, así que creo que incluso la idea partió de Metallica. Eso habría que profundizar en ello. Sí, Bueno, sí. pues, de momento la canción, como viene siendo habitual, muchísima caña, mucho protagonismo también del bajo. La guitarra, yo admiro mucho a la gente que es capaz de cantar, tocar Y la guitarra a tocar la a la vez, vez, y sí. además ella es única guitarra, con lo cual lleva la parte rítmica y además cuando toca hacer un solo, pues también lo hace. Y la personalidad desbordante de la batería, ¿qué era? ¿Paulina era? Paulina, Paulina. Paulina. Alejandra es la bajista y Daniela la Sí, vocalista. sí. Alejandra es la más chiquitina, de la que tiene 19 años. Em, Desbordan Pero personalidad de Warning. qué caña dan. Impresionante. Vamos a continuar. Tu martirio es tu destino, entrégate. A veces las cosas obvias son las más difíciles de ver. En tu martirio es tu destino, entrégate. Prende de los que sufrieron, si hay que vivir en miedo, es mejor morir en mano, pero en adiós. Tu vida triste. Bueno, ahora que va a volver otra vez al estribillo, hay una cosa que me ha parecido curiosa, es, ¿te has fijado toda la gente coreando la canción
¿vale? Que se ve que es Sí, un sí, que se la montón sabe, sí, de sí. gente. Y me ha hecho gracia ¿cómo se llamaba la bajista? Alejandra. Alejandra. Tiene un gesto que es muy de Iron Maiden, de Steve Harris, Sí, de apuntar a la gente con el sí, bajo, sí, sí. ¿vale? Es Y decir, tocar muy así, se lo sube sí, así, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Claro, bueno, eso prefiere tocar con, digamos, con la pastilla más del puente. Y si es Eh, complicado cantar tocando la guitarra, hacer los coros tocando la batería sí, sí, y eso que no se ya te nota que estás ahí haciendo porque hace esfuerzo, ¿no? Hace más esfuerzo. Hostia, es que es brutal, tienes es que tener brutal. mucho, mucho Sí, control, mucho sí, control. sí. Claro, ella está muy acostumbrada. También nos han hablado de una canción que se llama Dust on the Dust o algo así, que la que canta la canción es la batería. Hostia, Así que esa también hay otra que apuntamos, es que tenemos muchas en la lista. es que la Pero bueno, lista es muy larga ya. que sepáis que os escuchamos, la apuntamos. Lo que pasa ahora tenemos que aprender a gestionar esa lista, ¿vale? Para satisfacer a todos vosotros, ¿vale? Es decir, tened paciencia con nosotros que llegarán, Nos seguro. vais a tener que hacer un Excel con todas las Eh, recomendaciones. Impresionante. Venga, continuamos. Martín tonto, Buenas noches, soy México. Absolutamente genial. Bueno, Madre es mía, una ¿eh? canción súper, súper pegadiza. En cuanto cantaba 2 veces el estribillo y estaba yo cantando, Sí, sí, ¿vale? Con ella. de aquí a 4 veces que la escuche ya Sí, sí, me pongo ahí se te también. mete en la cabeza. Yo mañana estaré Sí, haciendo sí. cosas y estaré tarareando la canción seguramente. Muy Martirio, bien, se me martirio, hace ¿eh? raro escucharlas en español, pero muy bien. Eh, yo creo que es una canción que funciona estupendamente. No me extraña que sea la favorita de muchos espectadores. Em, y bueno, Además con cantando ganas en de escuchar, español. claro, claro, con ganas de escuchar también las otras canciones que nos han recomendado, porque esto engancha. Es un Sí, grupo, sí, bueno, sí. que para mucha gente lo decía, ¿no? Es decir, es su favorito o lo considera de los grupos con O mayor del top, proyección, o efectivamente. sí, es uno de los grupos jóvenes que van a dominar el panorama musical en los próximos años. De aquí a muy poquito. Claro, teniendo en cuenta de que también han sido teloneros de grupos muy importantes, ¿vale? Pues ya el siguiente paso es que ellos vayan un poquito dominando el panorama musical. Así que poco a poco, The Warning, Y estupendo. con la fuerza que tienen, Tienen con lo jóvenes mucha. que son, Sí, sí. Son muy jóvenes, pero aparentan como si llevaran ya 20 años a cuestas en el escenario. pues, hombre, en el escenario no, pero en su casa allí grabando vídeos. Sí, pero digo que aparentan, dan esa Sí, sí, seguridad, no, ¿no? no, sí, Parece están sí. muy Se la ven cómodas. muy Sí, sí, sí. exactamente, se la ven muy cómodas ahí en directo con la gente interactuando, Derrochan muchísima personalidad. Es y no impresionante. veas. Ujú. Pues nada, amigos, si os ha gustado, ya sabéis, like y suscribiros. Ya somos más de 400 amigos. Así que nada, y clic en la campanita y os avisamos de cada una de las reacciones. Cada día una reacción. Así que de momento lo estamos cumpliendo. Así que sí, Pues sí, sí. Si nos respeta la mientras salud, nos dé el cuerpo, si nos respeta la salud, tocamos madera, tocamos efectivamente. madera. Así que bueno, nos vemos en la siguiente, amigos. Adiós. Hasta luego.
Muy bien, bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Así que nada, me repito lo que dije al principio. Si te gusta el contenido, le das a like, te suscribes y le damos a clic en la campanita para que te avisemos de las nuevas reacciones. David, pues nada, nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo y a ver qué tal. Deseando y que me perdonen los espectadores japoneses que soy un negado para esto de, De los de- parecidos de razonables. reconocer. No, no, los parecidos no. Lo de reconocer ahí a. Sobre todo si van ahí con chándal y tal, que cuesta un poco, pero bueno. Perfecto. Bien, pues nada amigos, nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.